Los simpatizantes, niños, adolescentes, bueno, no me sé los nombres, pero es grato en el nombre del Señor Jesús estar aquí. A la esposa de mi pastor, anfitriones, la verdad hemos tenido una agenda interesante a nivel de programación de asamblea y pues hoy el tranconcito estaba interesante. Pido disculpas, llegué un poquito tarde porque aparte del trancón, porque el día de basura también había unas manifestaciones en el centro. Aunque intenté salir con tiempo, casi no llego, pero gracias a Dios estamos aquí. Leamos la palabra, mis amados hermanos, Mateo capítulo 7, verso 29. 28 y 29 de Mateo, capítulo 7. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo. Yo por ahí compartí una presentación, no sé si alcanzamos a publicarla. Amén. Bueno, qué bendición entonces poder estar enfocados unos minutos en esta noche para hablar de un tema que ha sido un sentir de parte de esta semana evangelística. Amén. La autoridad de Cristo, no la de nosotros, esa no funciona. Pero hay una autoridad sobrenatural que trasciende a todo en la vida del ser humano. El que lo crea, grite gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29 dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Soberano Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, en esta noche, con el ánimo de ser edificados, de ser fortalecidos, de ser instruidos en la riqueza de tu palabra. Te ruego, mi Señor Dios Todopoderoso, que seas obrando en cada hermano, en cada amigo, en todos los que estamos aquí. Unge nuestros oídos, Señor, para discernir y aplicar el consejo de tu palabra. Unge nuestra vida, Señor. Usa nuestro propósito de estar aquí, nuestros labios para gloria de tu nombre. Alabanzas al Rey de la Gloria. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Pueden estar sentaditos diciendo gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. La autoridad de Cristo. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Obeimar González Guzmán, pastor capellán de tiempo completo en evangelismo carcelario para penitenciaría de alta y media seguridad en Boyacá. Y bueno, ha sido una bendición estar aquí visitándolos a causa de la Asamblea General de Ministros y poder estar aquí estos minutos con ustedes es una honra en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que lo más bonito de este sector, Bello Oriente, ¿cierto? Lo más bonito es la iglesia del Dios Todopoderoso. Todo lo demás será importante, pero trascendental el pueblo de Dios. Amén. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la autoridad de Cristo. El texto que acabamos de leer nos resalta algo muy importante. Cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Les había hablado de la realidad de conocer al que de verdad ha sido rescatado por Dios. Quiero decir algo, hacerme rescatado no es cuestión de un título, no es cuestión de una razón social solamente. Ser rescatado es ser transformado por el poder del Espíritu Santo, tener fruto digno de arrepentimiento. Aleluya, bendito el Señor. Ser rescatado es haber sido restaurado de nuestra vana manera de vivir a una plenitud de nueva vida. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces nos quedamos solo con un estado o con una condición o con un nombre. Pero el Evangelio no es un discurso. El Evangelio es toda una riqueza práctica. Y si no, el Señor no hubiera dicho: por los frutos los conocerás. Gloria al Señor. El pueblo estaba admirado porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. ¿A qué se refería? Eran muy buenos para mencionar la ley, eran muy buenos para usar los argumentos y los dogmas de su momento en la tradición judía, buscando oprimir más que ayudar a sanar. Porque a veces por ser iglesia o por ser creyentes pensamos que estamos en una condición de pronto para poder juzgar a otro. Pero Dios no nos mandó a juzgar. Dios nos envió a sanar al quebrantado de corazón, a sanar al abatido. Amén. Y por eso es tan importante recordar qué fue lo que la gente vio en Jesús para decir que tiene autoridad diferente a los escribas. ¿Qué piensa usted que pasó? Y es que, aunque los escribas hablaban muy bonito, porque eran expertos en las letras desde su niñez, Jesús siempre hablaba de manera sencilla y desde el propio ejemplo. ¿Desde qué? El propio ejemplo. Siempre habló desde el ejemplo. Todo lo que hizo, primero lo fortaleció en el testimonio hacia los demás y luego lo enseñó. No en casualidad dice el libro de los Hechos de los Apóstoles al inicio, refiriéndose a Teófilo, que le viene a compartir por medio de ese tratado escrito las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero lo hago y luego lo enseño. Amén. Ejemplo práctico y sencillo. A veces lo que pasa con nuestros jóvenes en las iglesias. A veces los padres de familia, es que tienes que orar, pero el muchacho se queda pensando, pero yo cuántas veces lo he visto orando. ¿Aló? Recuerde que en las etapas de formación desde la niñez hasta la adultez, el ser humano hace solo el 20% de lo que escucha, pero ejecuta el 80% de lo que ve en otros. De ahí parte la autoridad de Jesús. Primero lo hacía y luego lo transmitía en la enseñanza. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Así que vamos a mirar unos pequeños objetivos. Por ahí hay una presentación, si alcanzamos a presentarla. Identificar la autoridad como principio que sustenta el orden y la unidad de la iglesia. O sea que si no hay disciplina, si no hay sujeción, si no hay obediencia, no hay iglesia. Amén. Es interesante. Pero el Señor dice, mejor es la obediencia que... Y nosotros en consejería muchas veces hemos llegado a decir, y si no obedeces terminas siendo parte del sacrificio. Amén. Nadie planea un fracaso, ¿o sí? Pero muchos fracasan porque no planean. Oiga, escriba eso que estamos inspirados. Nadie planea un fracaso, pero muchos fracasan porque no planean. Y lo primero que debo hacer en mi plan de acción para ser salvo, bendecido y rodeado de promesas es someterme totalmente a Dios. Si lo cree, déle ese aplauso al Señor. Sin sujeción, sin obediencia, no hay propósito. Alabanzas al Señor. Queremos vivir en unidad y queremos ver la gloria de Dios. Necesitamos estar unánimes. Y eso tiene que ver con el carácter de la autoridad. ¿Por qué? Estaban unánimes juntos en el aposento alto cuando Dios derramó de la promesa del Espíritu Santo. Pero si usted se devuelve hasta el capítulo 1, dice que el Señor ya se les había aparecido durante más de 40 días después de haber resucitado, con pruebas indubitables a más de 500 hermanos. Pero a esos 500 les dejó una condición: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder. Eso es obediencia. Amén. Si estamos
fueron unánimes al mandamiento de Jesús después de haber resucitado? Solo 120. ¿Y qué pasó con los otros 380? ¿Aló? Eso no es nuevo. ¿A cuántos les gusta la disciplina? Levante la mano. Yo no creo, a mí no me gusta. Perdónenme que sea tan franco. ¿A cuántos les gustaba el juguete de chiquitos? ¿A qué me refiero con esto? Pablo mismo dice, la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es muy duro cuando sabemos que hay un hermano que ha estado esforzado en la obra, pero que de un momento a otro tiene una falta y es necesario administrar la disciplina porque desobedeció. Y todo el mundo dice, ay, pobrecito el hermano, toda la vida sirviendo y va a estar 2 años en la banca. ¿A cuánto les gusta eso? No, la disciplina al presente no parece ser causa de gozo. Cuando uno habla de obediencia, del señorío de Cristo, de someterse al Señor, no son mensajes de muchos amenes, de muchos gloria a Dios, sino más bien de mirar hacia adentro. Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que Él conoce. Amén. Nosotros podemos ser eufóricos para gritar un montón de cosas, pero Dios conoce tus secretos y los míos. Y aquí el que quiere ser grande en Dios es el que aprende a someterse a Dios. En otras palabras, el que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. Dele ese aplauso al Señor si lo cree. Alabanzas al Rey de la Gloria. Evidencias de la falta de sujeción: la crítica, la discordia, el decir no estoy de acuerdo, el formar grupitos de subdivisiones y querer liderar diferente a lo que la autoridad delegada por Dios ya estableció. Se acabaron los amenes. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Establecer la relación de autoridad y obediencia desde el punto de vista bíblico es lo que le da estructura a su vida y a mi vida como verdaderos cristianos. Teniendo en cuenta que ser cristiano va más allá de un término. Porque hoy en día todo el mundo se dice cristiano. Con esa cantidad de grupos que han surgido, estos días llegué a tratamiento penitenciario, cambiaron a una funcionaria y me dice, pastor, yo también soy evangélica. Yo me quedé mirando a ver en dónde encontraba el evangelio. Una cosa es el discurso, pero otra cosa es el ejercicio de una vida piadosa delante de Dios. Analizar las implicaciones, porque como iglesia tenemos unas autoridades delegadas. Amén. ¡Ay, Señor, yo quiero ver tu gloria! Y le dice el pastor, hay que hacer tal cosa. ¡Ay, yo no quiero hacerle caso! Pero usted obedece a Dios a través de la autoridad delegada. Amén, amén. Así que Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esa orden la dio el Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de su apóstol a la iglesia en Roma. Yo no soy autoridad médica. En alguna ocasión, siendo pastor en Páez, Boyacá, antes de trabajar en carcelaria, tuve un caso interesante de familia. Y después de la tercera terapia y encuentro de familia, a él lo mandé al médico a exámenes detallados con el urólogo. Y a ella le orienté porque aunque era psicóloga, no podía terapiar a su esposo. En la casa ese esposo no es paciente psiquiátrico. Lo tenía ya oprimido. Entonces mire que cuando uno aprende ese principio de someterse a Dios en el orden de las autoridades superiores que Él estableció, uno sabe que uno no se las sabe todas y que Dios dispuso de otros medios para ayudar también a su pueblo. Ya es muy diferente cuando el médico dice no hay nada que hacer. Ya usted se sometió
a esa autoridad superior humanamente hablando. Y cuando esa autoridad dice no hay nada que hacer, tenemos a un Dios todopoderoso que dice todavía tengo mucho por hacer con él o con ella. Alabanzas al Señor Jesús. Cuando uno aprende a someterse al señorío de Cristo, desarrolla la capacidad de dar gracias y de adorar aún en medio de la prueba, el dolor, la angustia, la escasez y la dificultad. Se acabaron los amenes. ¡Amén! Yo viví una situación interesante en el 2004, 2003, 2002. Toqué fondo. Siendo hijo de creyentes, terminé en un internado de menores. Cuando pedí doctrina para ser bautizado, la misma iglesia se oponía y decía: ¿cómo el pastor va a bautizar a ese loquito? Si siendo el hijo de los diáconos está en el internado de menores. Habían prejuicios, habían censuras, pero aunque a veces pasen muchas cosas en el contexto social, hay uno que nos miró con amor eterno, con gracia, con misericordia, para hacer de usted y de mí un instrumento para gloria de su nombre. Pero ¿qué nos llevó a ser instrumentos? Aprender a obedecer. Ese es el secreto. El que no obedece a Dios no disfruta de propósitos. Empecé a sentir la gloria de Dios, fui sellado con el Espíritu Santo y le dije: pastor, quiero servir. Vaya y trapea el salón y organiza bien las sillas. Amén, quería servir. Después llegué a una salida del internado, no me fui para mi casa, me fui para donde el pastor y le dije: pastor, ¿y este fin de semana qué me toca hacer? Vas a cargar la corneta. Vamos un grupo para el campo y usted va a ser el que va a cargar la corneta. Y así empecé a servir, obedeciendo. Amén. Digamos todos gloria a Dios. Preguntas que nos van a ayudar a tener orientación. En la presentación tenemos preguntas orientadoras. ¿Qué situaciones se observan cuando hay falta de autoridad o cuando ésta no se obedece? Pareciera que cada mundo fuera por su lado. Usted mira cuando todos tenemos armonía y unanimidad para obedecer a Dios y todos marchamos en la iglesia de una forma tan bonita y tan honorable que la gente dice: ¿pero qué le dieron? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Lo que marca la diferencia es que si usted y yo, humanamente hablando, no éramos capaces de someternos, Dios nos da de su Espíritu Santo y recibimos poder, no solamente para ver la gloria de Dios, sino para testificarle al mundo que si somos un pueblo obediente a Dios. Porque ¿a cuántos nos costó aprender a hacer caso? Amén. Amén. Y a algunos todavía hay que enseñarles mucho sobre obedecer. Estamos hablando de la autoridad. Para llegar a la autoridad necesitamos tres elementos que lo anteceden. Y en uno de los mensajes que he compartido y que hoy aquí quiero mencionar así rápido, es que para llegar a la autoridad se necesita primero amor. ¿Se necesita qué? Amor. Dígale al que está a su lado: necesitamos aprender a amar como Dios ama. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios cuida el testimonio. El que ama a Dios cuida de los suyos. El que ama a Dios cuida su postura y su integridad. El que ama a Dios sabe que su testimonio es un efecto social. Denle ese aplauso al Señor si siente que nos está hablando. Pero Dios también en la palabra nos dice que no debemos amar, porque a veces nos enamoramos de lo que nos hace daño y por eso no podemos someternos a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en alguna ocasión un jovencito: pastor, ayúdeme a orar para hacer la voluntad que me quiero casar. Bueno, la iglesia empezó a orar y cuando él vio una mona bonita de ojos azules, esbelta, pero dijo: no, Señor, yo quiero ir con esa. ¿Hasta dónde es nuestra voluntad y hasta dónde es la voluntad de Dios?
¿Sabe que hay algo interesante en la voluntad de Dios? Y es que cuando lo hacemos es agradable y es perfecta. El asunto es que a veces no lo entendemos. Me voy a explicar mejor. En una ocasión, Saulo era un opositor a la autoridad, porque no entendía el evangelio. Él mismo testifica en el capítulo 20 y en el capítulo 22 las cosas terribles que hacía contra la iglesia. Él mismo en una ocasión en su defensa, hablando de cómo se convirtió, dijo: yo di mi voto para que mataran al apóstol Esteban y guardé las ropas de los que le quitaron la vida. A otros los metí en la cárcel, a otros los llevé a blasfemar y a otros los hice morir. Tremendo personaje. No entendía quién era Cristo, no entendía nada de la autoridad. Pero cuando alguien tiene un encuentro personal con Él, todo cambia. Iba camino a Damasco y se le aparece, glorificado después de haber resucitado. Y él, aterrado y temeroso, dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué tengo yo contigo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ese encuentro personal le cambió la vida. Porque en ese momento pudo entender que ese Jesús era el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él pensaba que ese Jesús era otro. Pero a partir de ese encuentro, no lo ve con carne y con hueso, sino que lo ve con gloria y majestad. Y lo está reconociendo como Señor. Amén. Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Cuando uno entiende realmente quién es Jesús, no solo en su humanidad, sino en su divinidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, versículo 10, la iglesia, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda autoridad. Es por eso que cuando hay un creyente lleno de unción y de convicción y que se deja usar por Dios, si aparece una situación de personas con demonios, el creyente no es el que sale corriendo, son los demonios los que tienen que huir. Porque la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria al Señor Jesús. También la Biblia, hablando de la autoridad de Cristo, dice que nos ha sido compartida esa autoridad por su nombre. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿De quién es esa autoridad? Del nombre de Jesucristo, del poder de su Espíritu Santo. Que cuando invocamos ese nombre, cosas impresionantes suceden. Recuerdo hace un tiempo había una situación muy delicada, había una riña, un pleito bastante fuerte. Y uno de los que estaba ahí internado me dice: pastor, ¿y que usted no va a hacer nada? Y yo me quedé mirando y dije: si yo me meto, yo también llevo, soy el más chiquito de todos en el patio. La autoridad humana para muchas cosas no sirve. Me corrí hacia un ladito y empecé a orar mentalmente, y cuando empecé a sentir el respaldo y la cobertura de la unción del Santo, levanté mi mano y les dije: los reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los que estaban peleando quedaron sentados cada uno al otro lado. Y uno de los que estaba en medio dijo: esa no es su autoridad, esa autoridad es de arriba. Dele ese aplauso al Señor. Hay cosas que no las vamos a resolver con nuestra capacidad, solamente con la autoridad del cielo. Estando en uno de los permisos de ese internado, porque Dios permitió que ya después me convirtiera y me graduara con honores, mi padre sufrió de un cáncer agresivo en el epididimo, una enfermedad del sistema reproductor masculino. Y ya le habían hecho varias quimioterapias, lo mandaron a la casa porque ya no soportaba las quimioterapias y en vez de mejorar, estaba demasiado deteriorado. En uno de esos fines de permiso, o fines de semana que salgo de permiso y estoy en mi casa, encuentro a mi madre llorando a los pies de la cama
y diciéndole: Señor, yo te doy gracias por la enfermedad de mi esposo. Yo quedé en shock. ¿Y cómo? Uno apenas intentando aprender a conocer quién es Jesús, con unos antecedentes de preadolescencia precoz y rebelde, y una oración de esas, yo quedé: Señor, ¿qué significa? Eso significa que cuando alguien ama a Dios lo suficiente y se somete a ese señorío de Cristo, es capaz de agradecer y de adorar aún en medio de la dificultad más fuerte. Pero lo entendí cuando me acerqué más para escuchar por qué oraba así. Porque si yo me quedo con solo esa parte de la oración, a mí me da algo. Entonces yo me acerqué y podía sentir el fervor de esa oración. Pero me impactó la forma como lo declaraba. Y ella decía: sí, Señor Jesús, yo te doy gracias. Porque yo sé que esta enfermedad no es para muerte. Es para que nosotros veamos tu gloria y demos testimonio de que tú eres real. ¿Alguien quiere adorar con libertad al dueño de la autoridad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aparentemente parecía que ahí no había pasado nada, pero ya Dios estaba trabajando con la sujeción de toda la familia por causa de esa oración. Fuimos a un evento en el campo y en esa vigilia el pastor estaba ministrando sobre la autoridad del nombre de Jesús. Y como era un tiempo tan largo, ya habían pasado 2 años con él en esa condición difícil, entonces uno como que se endurece. Y yo pues me quedé sentado por allá en las bancas de atrás mirando a qué horas otra vez le imponen las manos y por fin sale bien. Pero justo ese día nadie le impuso las manos. Yo me quedé: bueno, Señor, ¿y aquí qué? Empezó un momento precioso de adoración, de alabanza, de cántico. Empezaron niños y adolescentes a hablar en lenguas por la autoridad del nombre de Jesús, por el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Y yo dejé de estar observando y también me dispuse a adorar. Porque el que aprende a someterse a Dios aprende a adorarlo en medio de todo. Y empecé a exaltarlo, a glorificarlo. Recuerdo que ese día volví a experimentar la gloria de Dios, la riqueza del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando terminé de adorar y me sequé las lágrimas y me puse de pie, vi que mi padre estaba saltando y estaba gritando: he sentido que soy sano en el nombre del Señor Jesús. Porque Dios que tiene esta iglesia sigue haciendo cosas poderosas. Pero recuerde, el que quiere ver la gloria de Dios, aprende a someterse a Dios. No hay otra manera. ¿Qué riesgos personales y espirituales sufro como creyente cuando no acato la autoridad? Pues que termino siendo desmembrado del cuerpo. Me explico. ¿Qué pasa si este dedito lo corto y dura muchas horas separado de mi cuerpo? Así él quiera tener vida, necesariamente debe estar conectado. Amén. Uno se desconecta del diseño de Dios cuando desobedece. Amén. Por eso el Señor habla acerca de ese principio el principio de oportunidad. Porque Dios no nos mandó a juzgar, sino ayudar a restaurar. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No es cogerlo aquí solo para darle duro, verbalmente hablando, no, es para que podamos tener un espacio de reflexión y de sanidad. Aleluya. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, no lo pierdas todavía. Póngalo en medio de 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Amén, amén.
¿Y cuál es la idea? Bueno, no me escuchó a mí solo, vamos a hacer un poquito aquí de testimonio para poderlo persuadir, llevarlo a reflexionar, que se pueda someter a Dios, que pueda sanar y que pueda gozar de favores y privilegios que solo Dios puede otorgar para los que le obedecen. Amén. Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré sobre los fieles. Oye, mi hermano, hay que hacer caso, es la clave aquí. Amén. Amén. Ese es el secreto. Entonces, volviendo a los detalles de esta lección. La autoridad es el reflejo del amor. ¿De qué? Amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces surge el hermano Pedro allá en el Nuevo Testamento y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces perdono a mi hermano? 7, ¿cierto? No te digo 7, sino 70 veces 7. Eso es amor. No hay verdadera autoridad si no se ama lo suficiente para poder restaurar. En algún momento me entregaron 25 de comunidad terapéutica en la cárcel de máxima seguridad. Y me demoré unos días para regresar, y cuando regresé encontré solo 12. Y me fui patio por patio buscando a los otros. Y me dice la encargada, la psicóloga del establecimiento: pero pastor, es que ellos ya no están participando porque se portan muy mal. Por eso necesito que participen. Porque aquí el único que transforma se llama Jesús. Y me dio la tarea de buscarlo uno por uno. Después hicimos una graduación con un grupito delicado en otro pabellón, donde hay un índice altísimo de consumo de sustancias psicoactivas. Y recuerdo que cuando los fui a graduar no me los dejaron sacar del pabellón. Me tocó graduarlos detrás de la reja. Dije: no importa, así me toque en esas condiciones. Pero cuando todo el mundo cree que no hay nada que hacer, hay un Dios lleno de oportunidades, dispuesto a hacer mucho más. Amén, amén. ¿Qué riesgos personales y espirituales podemos sufrir si no acatamos la autoridad? Podemos quedar desmembrados del cuerpo de Cristo. Ah, no, es que yo no necesito ir a la iglesia ni escuchar al pastor. Yo con que me arrodille aquí en mi cuarto en secreto, él me escucha. Ojo, porque la Biblia también dice: sujetaos a vuestros pastores, que os hablarán la palabra. Y parte de ese principio de sujeción es cuando participamos de la coinonía, de la armonía y de la unidad. Hebreos 10:25, no dejando de congregar. Amén. Como algunos lo tienen propuesto. Amén. Amén. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo desarrollar una actitud correcta frente a la autoridad? Amando lo suficiente. En algún momento estaba en una consejería familiar y Dios me permitió entregar una frase que habla de la autoridad de la familia, pero para que esa autoridad esté sana, deben amar las dos partes del hogar. Y le decía: el amor debe ser tan grande como para poder perdonar 70 veces 7. Aló. Pero en el otro sentido, o en la contraparte, el amor debe ser tan grande como para no defraudar, como para no dañar. Porque entonces, que me tiene que perdonar 77, entonces abusa. No, el amor también en el otro sentido debe ser tan amplio que evita defraudar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo! Hermanos, después de amar hay otro detallito que es la verdad. ¿La qué? La verdad. Sin verdad no hay autoridad. Y si no, no existirían las legislaciones. O si no, no existirían los reglamentos internos. Y si no, no existiría el debido proceso. O no existiría el conducto regular. Y en la iglesia hablamos de todo eso, ¿sí o no? ¿Qué tal? Conducto regular, comité de damas.
avanzan a otra etapa y al final llegan a la administración general para tomar una medida puntual. Pero a veces nos saltamos todos los conductos regulares. Se acabaron los memes. A veces nos pasa. Pero qué bueno que nosotros nos cuidemos. La actitud correcta frente a la autoridad es que es el diseño de Dios para salvar al mundo. ¿Por qué se cayó Adán y Eva? Por desobedientes. No querían autoridad. El Señor solo se reservó algo para ellos, un árbol. Pero el ser humano tiene la tendencia a no someterse. ¿Por qué fracasó Noé? Porque aunque el Señor le dijo que fuera perfecto, apenas salió del arca se pegó una borrachera terrible y maldijo a uno de sus hijos y bendijo a los otros dos, y por eso están en guerra hasta hoy. Esos linajes. ¿Por qué Dios juzgó las lenguas en la torre de Babel? Porque no querían obedecer. Y el Señor dijo: descendamos y confundamos sus lenguas, porque he aquí que el hombre es como nosotros, conoce lo bueno y lo malo, no sea que también extienda. Y dice, y hablan un mismo idioma y nada los hará desistir. Ahí se hablaban un mismo idioma para hacer lo que no convenía. Babel es un reflejo de aquellos que quieren hacer una torre para llegar al cielo a su propia manera. Y yo no conquisto el reino de Dios a mi manera, ni a la manera de otro. El diseño ya fue entregado. Este es el código ético. Este es el manual perfecto. Si nos sometemos a él, alcanzamos el propósito. Gloria a Dios. Mencionemos algunos valores y su práctica o acción correspondiente en la iglesia. Por ejemplo, la cordialidad. Usted ve que alguien está enojado, ofuscado, pero usted va con cordialidad. ¿Y qué sucede? La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Ahí está el secreto. Pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, cuando usted tenga una situación, de una vez reflexione: ¿cómo estoy reaccionando frente a esa situación? ¿Con mansedumbre, con paciencia, con amor, con misericordia, con verdad de Dios? ¿O con mis impulsos, mis intuiciones y mis arrebatos? Perdóname que suene así. Pero es que a veces somos muy impulsivos. Y usted y yo aprendemos a dominar nuestras emociones es obedeciendo a Dios. Amén. La autoridad espiritual es una verdad central. El que quiere someterse a Dios se somete a la autoridad de la iglesia. Se acabó el problema. Así funciona. Porque hoy en día hay muchos que se autodoctrinan diciendo: yo no necesito ni a nadie que me venga a decir. Pero entonces, ¿para qué Dios mismo constituyó en Efesios 4:11 profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos. ¿Y cómo el Señor nos perfecciona? Aprendiendo obediencia. Ese es el señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Si no hay autoridad, no hay iglesia. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. O sea, su propia palabra es una declaración de autoridad tan grande que sostiene el universo. Amén. Como para que usted no se someta, sería muy duro. Amén. Amén. Nada hay por encima de la autoridad de Dios. Isaías 14:12 habla de cómo el mismo Satanás perdió su estado por desobediente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14:12 al 15. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. ¿Qué es lo que no nos deja someternos? La altivez y la soberbia. Es que yo tengo la razón. Es que a mí me criaron así. Ojo. Es que así era mi abuelo, así era mi papá, y así era mi mamá y mi tatarabuelita, entonces yo soy así y así me quedo. Mentiras.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Denle ese aplauso con el alma al Señor. ¡Aleluya! Así que lo primero que yo debo aprender es a doblegarme. Amén. El Señor atiende a ¿quiénes? A los humildes. Una característica del que se humilla: dobla la cerviz, inclina las rodillas. Pero a veces eso nos cuesta. Yo tengo un videito que no alcancé a poner por ahí ahorita. Pero a veces es más sabio cederle la razón a otro para evitar un pleito, que asumir que tengo la razón y perder mi caso y quedar expuesto en escarnio público, aunque tuviera la razón. Por eso es que Dios a los soberbios, ¿qué? Él no se pone a perder tiempo. Pero si usted y yo queremos ganar tiempo, es una de las primeras cosas que corregimos en el alma. Aprendemos a humillarnos. ¿Y cómo cultivamos la humildad? Todos los días, doblando nuestras rodillas, inclinando nuestra cerviz al trono de la gracia. Uno puede ver que cuando David también se equivocaba, se postraba y lloraba amargamente con un arrepentimiento sincero. Y le dijo el Señor a Natán: vuélvete, porque he visto las lágrimas de mi siervo y he visto su corazón, que es conforme al mío. Y uno dice: pero los errores que cometió fueron graves. Pero lo que Dios valora no es que no hubiese cometido errores, sino que tenía la actitud y la postura correcta para humillarse y restaurarse en la presencia del Señor. Gloria a Dios. No es el hombre, es la autoridad que le ha sido dada. Amén. Amén. Porque si, lo que yo les decía hace un momento, si la gente se queda mirando que yo es más chiquitico en medio de todo el pabellón, mi autoridad humana ahí pierde. Así que no se trata de ver a una persona, sino de poder entender que Dios le entregó una investidura y que por eso merecemos sujeción y obediencia a esa autoridad. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Estábamos hablando precisamente en la asamblea. Nuestro hermano Héctor Ariel Campuzano, que fue reelegido como presidente nacional de la iglesia, muchas propuestas presentó y los miembros de su equipo le dijeron no. ¿Y él qué hizo? Amén. Tiene toda la razón. No. ¿Por qué? Porque aunque es el presidente de la iglesia, también se somete. Si esos hombres que están donde están por gracia de Dios lo lograron fue obedeciendo, ¿cuánto más nosotros? La Biblia misma dice: ¿cuánto mejor obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Dele ese aplauso al Señor con el alma. Vale la pena obedecer al Señor. Usted y yo como creyentes debemos saber que la obediencia a la voluntad de Dios es la mayor solicitud de la Biblia. Primer libro de Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Amén. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? No existe unidad en el cuerpo y no existe coinonía como iglesia sin la autoridad de la cabeza. Es vital que para mantener la unidad se deje gobernar de la cabeza. Y la cabeza es la que nos habla por medio de las doctrinas. Pero para que eso suceda, delegó a muchas autoridades en la iglesia. Por eso hablamos de un honorable consistorio de ancianos, hablamos de una honorable asamblea de ministros, hablamos de un honorable cuerpo de directivos por distritos, hablamos de unas coordinaciones según la necesidad, y en la iglesia local el pastor y los comités según la necesidad de la obra. Amén. Y el que no se somete a esas autoridades, ¿qué pasa? No funciona como iglesia.
Estemos de pie, hermanos. Hablar de la autoridad de Cristo es algo muy bonito. Obedecer a sus autoridades delegadas es tan importante como obedecer directamente a Dios. ¿Por qué? Una ocasión, y quiero mencionar esto, estaba yo invitado a predicar en un lugar. Y una hermanita en medio del grupo alzó las manos al cielo y: Señor, obra por medio de tu palabra, si es necesario, confronta mi vida. Y cuando terminé de predicar, salí enojada del salón. Y yo no conocía el caso de ella. Dijo: Señor, confrónteme. Pues el Señor la confrontó. A veces el Señor nos tiene que procesar. Y por la palabra, para podernos sanar, primero nos confronta. Porque si no hay reflexión y no hay un redarguir en la conciencia, no tendremos un cambio genuino. El que quiere ser autoridad, primero aprende a obedecer a la autoridad. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero aprender obediencia. Yo quiero ser un fruto digno de tu obra. Jesús mismo en su carne, en los días de su manifestación como hijo, se sometió. Y dice la Biblia en Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si a alguien se le ocurriera decir: pero es que Dios es Dios y no he estado en mi situación ni en mis zapatos, no puede decir eso. Porque Pedro también dice: estuvo tentado en todo, pero sin pecado. En todo en la carne estuvo expuesto, pero se sostuvo santo. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes le da Dios el Espíritu Santo? Hechos 5:32. Una ocasión, y quiero cerrar con este comentario, un hermano sargento se acercó y me hizo una pregunta en un evento evangelístico. Yo estaba empezando, ni siquiera era pastor, pero el hermano sintió decirme, dijo: hermano, venga, yo le quiero hacer una pregunta, que usted es un muchacho cuidadoso en Dios. Yo soy cuidadoso en mis ofrendas, en mis diezmos, en mi mayordomía, en mi casa, hermano. ¿Por qué no he recibido el Espíritu Santo? Y yo quedé: Señor, dígame qué le digo, porque no tengo ni idea. Es un hombre que a los ojos de los demás era un Cornelio, piadoso, generoso, de limosna al pueblo, generoso, una calidad de buen testimonio a lo que veíamos, ¿no? Abrí la Biblia y encontré un texto: no seáis ásperos con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y dice: Señor, ¿será esto? Y le entregué la Biblia. Hermano, lea este versículo. Y se puso a llorar de una vez. ¿Por qué? Porque él venía de hacer inteligencia en Israel. Y cuando llegó a su propio hogar, llegó con esa misma disciplina y ese mismo rigor militar. Y la esposa estaba saturada. Dijo: yo no necesito un sargento. Yo necesito a mi esposo que ame a mis hijos y que me trate con cuidado. Y el hermano obedeció ese pedacito, y a los 15 días exactos fue lleno del Espíritu Santo. Pequeños detalles de obediencia. Pequeños detalles. ¿Cuántos queremos decirle: Señor, yo quiero someter sanamente a tu voluntad? No en mis criterios, sino en lo que tú has establecido. ¿Cuántos levantan su mano que quieren hacer un pacto con Dios para vivir en sujeción y en obediencia y tener fruto? Yo quiero invitar a los que están levantando la mano y que sienten hoy asumir un propósito. Venga, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para someter la plenitud de nuestra voluntad al señorío de Cristo. Porque eso depende estar sano o no en la iglesia. ¿Y cómo me someto al señorío de Cristo? Siendo cuidadoso de las autoridades que Él delegó. Hay un pastor, hay una administración al lado del pastor, hay una junta local, hay unos comités. Y hablar del señorío de Cristo es someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Alguien que siente que Dios le ha hablado, que le dé un aplauso con júbilo y con todo propósito de adoración. Oremos presentando nuestra vida en plena sujeción
bendición al señorío de Cristo. Dios mío, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Eleve sus manos al cielo, hermano. Cierre sus ojos y dígale: Señor, hoy por tu palabra he podido reconocer que el secreto más grande del éxito de esta iglesia es aprender obediencia y sujeción. No en nuestros criterios, sino en el diseño que tú mismo has entregado por medio de la palabra y en la cobertura de tu santa unción a través de los siervos que has delegado a hacer una labor en nuestro cuidado y a edificarnos en tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, qué bendición escuchar la palabra del Señor pura en su esencia, como la debemos escuchar para ser